A veces somos muy fáciles para hablar. ¿No es cierto? Como que se nos salen las palabras fácilmente cuando nos conviene, cuando estamos interesados en algo y hablamos. Simplemente por hablar, dicen algunos, ¿sí? Simplemente porque tenemos boca, ¿sí? Y hablamos. Y se hace fácil en muchas ocasiones hasta decir cosas muy comprometedoras, cosas muy especiales que no se deben de decir tan fácilmente, pero las decimos. Como por ejemplo el decir te amo. En la pareja a veces se hace tan fácil decir te amo. Como novios quizás pensando en qué puede uno conseguir de la otra persona, conquistar a la otra persona, hasta se le baja el cielo y la luna, ¿no es cierto? Y que uno quiere decirle todo cuanto esa persona es para uno, pero no está pensando realmente lo que está diciendo, simplemente está adulando a alguien por la emoción que siente quizás. Esa es una palabra muy pequeñita, te amo, o dos palabras muy pequeñitas, pero que se dicen tan fácilmente y que casi en la gran mayoría de veces va bien vacía de contenido, de profundidad, de sentimiento realmente. Otra de las expresiones muy evangélicas, muy cristianas que decimos tan fácilmente, Dios te bendiga, hermano. ¿Sí? Casi siempre se dice eso, pero ya como una costumbre, como algo normal que sale de la boca. A veces hasta nos preguntan, ¿cómo está? Y no es cierto que siempre sale de nuestra boca, bien, gracias a Dios. Aunque estemos malísimo. Y no es porque no queramos compartir con los demás, sino que ya estamos acostumbrados a decirlo de esa forma. O cuando alguien nos cuenta un problema que tiene en su vida, se nos sale fácilmente el decir, voy a orar por ti. Y casi siempre ni se acuerdan las oraciones de esa persona. Palabras, expresiones que decimos tan fácilmente, pero que están vacías de contenido, de profundidad. ¿Qué es más fácil decir? Y esa es la pregunta que yo quiero que nos planteemos en esta oportunidad. La palabra de Dios fue leída al inicio, yo espero que usted lo haya tenido en cuenta. Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 12. Solamente quiero narrar un poquito así a nivel general para no leer la palabra de Dios. ¿En qué contexto se está dando esto? Jesús, luego de haber llegado primero a Capernaum, que era su lugar de origen, donde su familia se había radicado, con su familia, sus padres, y él había trabajado ahí como carpintero con su papá, había permanecido por muchos años allí, llegó antes y luego salió. Si ustedes se recuerdan de haber hecho muchos milagros, de haber sacado un endemoniado, los demonios de un endemoniado, de haber sanado a la suegra de Pedro, se fue luego a Galilea y ahí predicó también la palabra del Señor en la sinagoga. Ahí él habló lo que el Señor quería compartir con los demás, pero también hizo milagros. Después regresa a Capernaum y ahí es donde nos encontramos en este capítulo 2. Él regresa a su casa y por eso el versículo 1 dice que se dieron cuenta las multitudes de que Jesús estaba nuevamente en su casa. Y ahí no está hablando de la casa de José y María, sino está hablando de su ciudad natal, Capernaum. Allí es donde todo el mundo lo conocía. Si usted va a la colonia Santa Lucía, por ejemplo, y va a la iglesia donde su servidor se formó desde muy pequeñito, usted se dará cuenta que el pastor Jorge Figueroa no es conocido como Jorge Figueroa, sino que siempre que Jorge Figueroa llega y se encuentra con este tipo de personas, siempre es el Jorgito. Jorgito aquí, Jorgito allá. Porque así nos conocen. Me imagino Jesús llegando a su ciudad, todo el mundo, ¡hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hey! ¡Qué bueno que estás por acá! Y saludándole, viéndole en la calle. Y
se regaba la noticia por todos lados: Jesús está aquí nuevamente. Y las multitudes, dice, se acercaron a la casa donde él estaba en ese momento, y dice que se llenó repleta la casa. No cabía ni un alma más. La puerta estaba aún con un montón de gente queriendo ver. Casi solo me imagino a los buses allá en El Salvador, a la hora pico. Si usted no ha visto esas fotos de la hora pico en El Salvador, en los buses, yo me imagino que así debe ser en sus países también, que la gente va colgada de las puertas, y con un montón de gente que uno lo va deteniendo, el último va deteniendo a toda la gente, ¿sí? Y hay gente que se sube en los techos porque tienen su parrilla todavía ahí, así que van agarrados de ahí. Y gente que hasta con canastos y todo, y va ahí arriba. Pero así me imagino que estaba la casa donde Jesús estaba. Y comenzó a hablarles, dice la palabra del Señor, a predicarles el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y él habló a las multitudes ahí reunidas con gran calor, quizás todo mundo soplándose un poquito porque no aguantaba el calor, pero quería escuchar a Jesús. Estaban ahí congregados. Pero luego de esto dice este pasaje de que vino de cualquier lugar de la ciudad, no dice de dónde, pero que era de la misma ciudad de Capernaum, que trajeron a un paralítico. 4 personas, 4 amigos de ese paralítico, le toman en una sábana, en una carpeta, cada uno agarrando una esquina, y le cargaron hasta llegar a la casa donde se encontraba Jesús. Y ahí en la casa vieron de que no podían ingresar, que no había oportunidad para meter a su amigo enfermo, y dijeron: no nos podemos ir sin antes pedirle al Señor que haga lo que Él sabe hacer. Así que las casas en Israel en el tiempo antiguo eran que tenían su puerta principal, y a la par de la puerta principal había una escalera que conducía hasta la parte del techo. Así eran normalmente, porque la gente salía al techo a tomar aire porque era demasiado caliente en el tiempo de verano. Así que ellos decidieron subir al techo, y llegando al techo quitaron parte del techo y amarraron cada punta de esa carpeta, de esa tela, para bajar al paralítico, y cabal lo pusieron enfrente donde Jesús estaba predicando. Cuando Jesús vio eso, dijo: wow, esta gente sí que cree en mí, esta gente sí tiene fe en mí. E hizo un milagro grandioso. Y esa es la forma en que nos cuenta aquí Marcos la escena de sanidad y predicación del Evangelio. Predicación del Evangelio y luego sanidad, pero también reprensión de personas que no creen en Jesús, contrastados con aquellos que tienen una gran fe depositada en Jesucristo. Así que yo creo que es importante observar cómo el evangelista Marcos nos presenta a un Jesús que está luchando, está procurando, está esforzándose por predicar la palabra. Esa es su intención. Y si usted se recuerda, cuando salió de Capernaum, después de haber sanado a la suegra de Pedro le dijo en la mañana, cuando le encontró que estaba fuera de casa orando, Pedro le dijo: las multitudes vienen para casa para que tú sigas sanando. Y Jesús le dijo: patita, ¿para qué te quiero? Vámonos de aquí. Yo no quiero seguir sanando. Vámonos a Galilea y sigamos predicando el Evangelio. Esas son las expresiones de Jesús. Él quería seguir predicando, él quería seguir comentando la palabra de Dios. Eso era lo fundamental en su ministerio. Y él se esforzaba por hacerlo. Cada vez que podía, lo hacía. Él, cuando llegaba la multitud, él aprovechaba para compartir palabra de Dios, para enseñar, para exponer la palabra de Dios. Pero, como siempre sucedía, la gente le buscaba no solamente porque enseñaba bonito, con autoridad, con sencillez, sino también porque tenían gran necesidad física de salud. Esta gente, estos amigos de este hombre, creo yo que fueron gente muy importante en la vida de este enfermo,
gente que quería verle sano. Yo recuerdo la historia del hermano Vicente. Hermano Vicente era un ciego que había quedado ciego, quizás joven, ya joven adulto, quizás de unos 20 y tantos años, porque él trabajaba en cementera, en esto de quebrar la piedra caliza, y le explotó algo en la cara y quedó ciego. Yo recuerdo a este hermano, ya no está con nosotros, está en la presencia del Señor, pero recuerdo a este hermano que cada vez que se anunciaba que había campaña de sanidad divina, él salía corriendo. Él pedía a su familia: llévenme, vamos allí, el Señor va a hacer algo en mi vida. Y recuerdo que hasta iba a Honduras o a Guatemala, no importando qué era el costo, él iba. Era una persona acomodada económicamente, pero aún así no podía ver, y él deseaba ver y confiaba en que el Señor iba a hacer la obra de sanidad en su vida. Murió todavía siendo ciego. Pero así me imagino que estaba este paralítico. Él deseaba ser sanado, volver a caminar y hacer las cosas normales de la gente, sentirse que podía valerse por sí mismo. Pero encontró unos amigos que estaban listos y dispuestos a apoyarle, a ayudarle en todo esto. Estos hombres se las ingeniaron para llevarle, para meterle en la casa, para presentárselo a Jesús, para darle la oportunidad a este enfermo de que recibiera la sanidad que tanto anhelaba. En medio de este contexto vemos a un Jesús omnisciente. ¿Sabe qué es esa expresión? ¿Qué significa? Omnisciente. Quiere decir que es uno de los atributos especiales de Dios que muestran su divinidad. Y esto es el saber todas las cosas. La omnisciencia, como un atributo, una virtud del carácter de Dios, nos muestra que Dios sabe el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo. No necesita él comenzar a recordar, sino que lo tiene presente en su mente y corazón. Él vive en un eterno presente. Y el salmista dice que él conoce aún hasta nuestros pensamientos. Todavía lo que no hemos nosotros expresado, ni siquiera los hemos concebido en nuestra mente, ya el Señor los conoce. Esa es la omnisciencia de Dios. Aquí puesta en la persona de Jesús, el Hijo de Dios, o como dice Marcos, el Hijo del Hombre, que conoce todo pensamiento, el que sabe las intenciones, el que sabe aún aquellas cosas que ni siquiera nosotros nos damos cuenta, nos percatamos que estamos haciendo. El Señor las conoce. Y ahí nos presenta el evangelista Marcos de que Jesús, cuando vio que estos hombres bajaron del techo al individuo que estaba enfermo ante Jesús, dice el Señor aquí que vio la fe de esta gente. Nadie le expresó nada, nadie le dijo: Señor, sánale. Nadie. Simplemente el Señor dice que vio la gran fe que estos personajes tenían. Eso es omnisciencia, hermanos. Eso es lo que el Señor nos muestra, de que realmente era el Hijo de Dios, era Dios verdadero, actuando entre la multitud. Y el Señor le dijo, cuando vio la fe de estos personajes, le dijo al paralítico: tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. ¿Para qué iba el paralítico? Para decirle: Señor, yo creo en ti. Para decirle al Señor: Señor, mira, yo tengo fe en ti. Yo quiero ser salvo de la condenación eterna. Él no tenía esta intención, pero manifestó esto simple y sencillamente
por todo el esfuerzo que se hizo para llegar ante Jesús. Él sabía quién era Jesús. Él reconocía que Jesús era el único que podía hacer algo por él. Él sabía que Jesús era una persona especial, alguien que no era igual a los demás. Y en este sentido estaba expresada su fe, haciendo todo lo posible para acercarse a ese que puede hacer algo por él. Y en este sentido Jesús mira su corazón, mira su mente, mira su esfuerzo y dice que vio su fe, la fe del paralítico como la fe de sus amigos, de que Jesús podía hacer algo por esa persona. Yo creo que eso es algo fundamental que nosotros debemos de aprender en esto de qué es más fácil decir. Porque a veces no tenemos que decirlo porque el Señor conoce nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Y quizás no sea tan fácil decir cuánto yo creo en el Señor. Son expresiones que casi nunca escucho decir a los hermanos. Yo creo en el Señor, yo confío en el Señor. Son muy pocas, somos muy reservados para decir ese tipo de cosas. Solamente cuando estamos en aprietos. Es cuando clamamos al Señor y le decimos, Dios mío, haz esto en mí. Pero no le expresamos, Señor, yo creo que tú estás aquí conmigo. Yo creo que tú puedes sacarme adelante. Yo creo que tú puedes hacer lo imposible en mi vida. Y esto es lo que el Señor observa. Me llama la atención, hermanos, porque es interrumpido el Señor en su predicación, en su enseñanza. Pero el Señor no les reclama esto. Simplemente dice, vio la fe de ellos y le dijo, hey, a ti te digo, tu fe te ha salvado. Simple y sencillamente, vio la fe y le dijo, tu fe te ha salvado. Quizás nosotros estamos en búsqueda de cosas materiales o físicas como este hombre, pero el Señor no tiene la intención de darnos eso quizás, sino algo espiritual. Y el Señor no observa lo que nosotros queremos, sino lo que realmente necesitamos. ¿Ve la diferencia? Querer no es lo mismo necesitar, ¿sí? Y el Señor no solamente observa qué es lo que usted quiere, escucha lo que usted quiere, sino que Él observa su verdadera necesidad. Quizás usted se encuentre aquí necesitado de consuelo, de fortaleza, y el Señor está viendo su corazón, su mente, y el Señor está listo para actuar en función suya. Aunque usted quizás esté pensando en otras cosas, aunque usted quizás esté pensando en el dinero, en el trabajo, en la salud de su familiar, de usted mismo, en no sé qué cosas usted pueda tener en mente, pero el Señor quiere darle consuelo, fortaleza, ánimo, sostén en medio de la dificultad. Y no sé si usted se ha percatado de esto, pero normalmente nosotros pasamos por alto cosas que son intangibles en nuestra vida. Queremos que el Señor se manifieste como Elías, por ejemplo, allá en la montaña, en la cueva. Se recuerdan que el Señor lo llevó allá y le mostró cómo puede ser la presencia del Señor. Y que le mostró que había un fuerte vendaval, y él dijo, allá estaba el Señor, y el Señor no estaba en el vendaval, ¿sí? Que el Señor le mostró que había un terremoto, y él dijo, uy, ese es el poder de Dios, y el Señor no estaba en el terremoto. Y así el Señor le fue mostrando hasta que escuchó un silbo apacible. Dice, ¿ha oído usted cómo silba el viento? Así. Y el Señor le dijo, ahí estoy yo. En cosas imperceptibles a veces, el Señor nos muestra, aquí estoy yo. Y eso es lo mismo que el Señor le está mostrando a este hombre. Un hombre que está listo, preparado para recibir el milagro de su Salvador, de su Señor, del que Él sabe que es el Mesías esperado, de quien Él conoce que puede hacer grandes cosas y que espera que Él las haga en su vida, dándole la salud que necesita. El Señor simplemente le dice, tu fe te ha salvado. Y quizás este hombre en ese momento quizás pensó, pero yo no quiero eso, Señor. Yo quiero que tú me levantes. La palabra de Dios no nos dice
cuál fue la reacción de este hombre. Simplemente recibió las palabras de Jesús y se quedó allí, esperando el momento, quizás esperando, el Señor ya me va a decir que me levante, el Señor ya me va a tomar de la mano para que yo pueda comenzar a caminar, esperando, pero pasó desapercibido que el Señor haya dicho, tu fe te ha salvado, porque él no estaba completamente consciente de su necesidad espiritual. El ser humano anda divagado en cosas materiales y físicas, menos en lo espiritual. Si no es que el Señor nos llama la atención a velar por nuestro cuidado espiritual. Mire, los cristianos modernos así somos, hermanos. Somos más dados a andar en las cosas materiales y físicas que en lo espiritual. Nos cuesta tanto dedicar tiempo para nutrir nuestra vida espiritual con la palabra del Señor, con el estudio profundo de la palabra del Señor, con la meditación constante de la palabra del Señor, con dedicar tiempo para orar, que creemos que eso al final de cuentas no es importante porque no lo puedo tocar, no lo puedo ver. Y le estamos clamando al Señor porque queremos más dinero, porque necesitamos salir adelante con los biles, sacar adelante a los hijos, pagar los gastos que necesitamos, porque ya tenemos demasiadas cosas por pagar y estamos clamándole al Señor y el Señor nos dice, te bendigo dándote mi palabra, te bendigo poniendo paz en tu corazón, te bendigo sosteniéndote en mi mano poderosa. Y es esta omnisciencia que el Señor Jesús le muestra en primer lugar a este hombre. En medio de su predicación, él es interrumpido y simplemente él sigue en su tema. Estoy aquí para predicar el evangelio de salvación a la humanidad. Este hombre vino por salud física, yo le doy la salud espiritual. ¿Qué era más importante? Para ese hombre, en su propio pensamiento era comenzar a caminar, ser sanado. Pero la verdadera realidad de ese hombre, lo más importante era su salud espiritual, su destino eterno. Esto es lo que nosotros a veces ponemos a un lado, simplemente porque queremos vernos bien en este mundo. La omnisciencia del Señor también es mostrada en la respuesta de la gente que estaba ahí, especialmente los religiosos. Ahí son mencionados como los escribas, estos encargados de escribir la palabra de Dios, que se podían de pe a pa el Antiguo Testamento. Ellos lo escribían palabra por palabra. Dice los estudiosos, los historiadores, de que estos escribas dedicados a escribir la palabra de Dios hasta sabían el número exacto de palabras que existía en el Antiguo Testamento, que tanto que iban escribiendo y al finalizar comenzaban a contarlas de tal forma de que tenía que cuadrar con lo que ellos sabían. Si había una falta, botaban eso y comenzaban nuevamente a escribir toda la palabra. Esos eran los escribas, los religiosos, los conocedores de la palabra. Por ser escribas, conocedores de la palabra, eran los encargados de enseñar a los niños la palabra de Dios. Digo niños desde su nacimiento hasta los 12 años, donde eran reconocidos como ya adultos, personas importantes dentro de la sociedad, que se le hacía la fiesta para presentarles como el hombre en la sociedad. Así que en ese periodo los escribas eran los encargados de enseñar la palabra de Dios a estos jovencitos. Y la enseñaban de tal forma que cada uno de esos niños tenía que aprenderse el Pentateuco de memoria. Y usted está diciendo, el Salmo 119 yo no me lo puedo aprender. Y esta gente se lo aprendía o se lo sigue aprendiendo. El Pentateuco completo: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. 5 libros metidos aquí. ¿Quiénes se los enseñaban? Los escribas. Y esos escribas religiosos, conocedores de la Biblia, estaban ahí congregados con Jesús en la casa. Y dice la palabra del Señor que el Señor también mostró su omnisciencia, su atributo divino de conocer las intenciones, los pensamientos que tenemos guardados y que no expresamos. Dice que vio en los escribas
su intención mala y que ellos estaban cavilando. Esa palabra, tuve que ir a los diccionarios y cada uno decía algo diferente, pero la palabra usada en el original expresa realmente que ellos estaban haciendo esto. ¿Escucharon qué fue lo que dijo? Pues lo mismo que vio Jesús nada más. Vio que ellos estaban ahí cuchicheando, murmurando. ¿Ya viste lo que hizo? Este sabe que se cree. ¿Qué estará pensando? Este se cree que Dios es que nosotros no vamos a creer nada. ¿Cómo va a creer? Eso es cavilar. Es hablar argumentando con un grupo de personas para denigrar a alguien. Y eso es lo que el Señor vio en los escribas. Y cuando Él vio esa intención y ese accionar de ellos, que los demás no se daban cuenta, que los demás ni escuchaban lo que estaban diciendo o no entendían lo que ellos estaban diciendo, el Señor sabía lo que había en su corazón. Y Él les dijo, ok, ¿por qué cavilan de esto? ¿Qué es más fácil decir? Y aquí viene el tema de nuestra predicación hoy. ¿Qué es más fácil decir? ¿Sí? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle al paralítico, hombre, levántate y anda. ¿Qué es más fácil decir? Lo que ustedes están diciendo ahí, cuchicheando. ¿Es más fácil decir eso? ¿O es más fácil que ustedes puedan aceptar lo que yo estoy diciendo de esta persona? ¿Quién es el que se está exponiendo? ¿Son ustedes o soy yo? Dice Jesús. ¿Qué es más fácil expresar? Porque cada quien establece que lo más fácil es decir algo que me saque bien a mí. Bien hubiera dicho Jesús, mira, ve al médico y preséntate ahí y que te dé la medicina apropiada para que puedas caminar y no comprometerse. Porque el compromiso es lo que a veces nos presiona demasiado para no expresar lo que se debe de decir. Y el Señor Jesús sabía esto y por eso establece la pregunta ante aquellos. En su omnisciencia, conociendo la intención, las maquinaciones malvadas de esta gente, les dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Decirle a este hombre, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate y anda? Humanamente hablando, lo más fácil de decir era, tus pecados te son perdonados. ¿Sabe por qué? Porque ni usted ni yo podemos ver si realmente ocurrió o no ocurrió, ¿no es cierto? O usted puede ver mi corazón. Roxana. ¿Sí? ¿Verdad que no puede ver ahí? Y eso era más fácil de decir. Tus pecados te son perdonados. Sí. Bueno, ya no tiene pecado. Ese hombre quedó limpio. Así que cualquiera puede decir ese tipo de palabras. De hecho, en este tiempo hay gente que dice cosas inimaginables en esta posición en donde yo me encuentro, expresándole a la gente cosas. Porque es más fácil decir que usted no tiene fe y que yo me equivoqué. Así dicen los sanadores ahora. No se sanó, porque usted no tiene fe. Yo hice todo lo que tenía que hacer, pero usted es el culpable. Es más fácil decir eso, ¿no es cierto? Usted es el malvado, yo soy el bueno. Así que, humanamente hablando, era más fácil decir, tus pecados te son perdonados. Pero el Señor Jesús les hace el reto a ellos, para que le expresen qué es más fácil decir. Y ninguno se atrevió. Y Jesús dijo, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Nuevamente vea cómo el Señor sigue en su cassette, en su propósito. ¿Sí? Él vino a predicar el Evangelio de salvación.
Él se encontraba predicando la palabra de Dios cuando fue interrumpido. Este hombre no recibió de parte de Jesús lo que venía buscando, sanidad física, sino sanidad espiritual. El Señor seguía en ese rumbo, en ese objetivo. Y cuando llega nuevamente a enfrentar a los escribas, les dice: ustedes verán que el Hijo de Dios tiene capacidad, tiene poder, tiene autoridad para perdonar pecados. Nuevamente, asuntos espirituales mucho más importantes que los asuntos físicos y materiales. Para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder, tiene autoridad para perdonar pecados. A ti te digo, levántate y anda. Eso era lo más difícil, hermanos. Porque ¿qué tenía que suceder en ese momento? Todo el mundo quería ver que ese hombre se levantara y comenzara a caminar, ¿no es cierto? Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si lo que dice es real. Jesús le dijo: levántate y anda. Y ese hombre, ni lerdo ni perezoso, se levantó y caminó. ¿Qué queda comprobado con esto? Que el Señor no solamente habla por hablar, que el Señor expresa lo que realmente Él quiere hacer. Y lo que Él expresa es importante y tiene autoridad, tiene poder sobre las personas a quienes Él se expresa. Él es el Hijo de Dios. Él es Dios encarnado. Él es el Mesías que estaban esperando. Así que esto fue lo que el Señor les mostró a esta gente. Yo he venido para predicar el año agradable del Señor. He venido a predicar el Evangelio de salvación. He venido a decirles y a mostrarles el único camino que hay para ir al cielo. ¿Quieren comprobación? Aquí está la comprobación. Tengo autoridad y poder. Y por eso dice la palabra del Señor que la reacción de la multitud fue: wow, ¿qué es lo que hemos visto en este momento? Me da miedo, yo mejor no me acerco. Casi lo que ocurrió cuando Moisés pasó 40 días allá arriba en el monte hablando con Dios. ¿Se recuerdan? Y que la gente veía solamente rayos allá arriba, un gran ruido. Y cuando Moisés bajó y le dieron con esa luminosidad en su rostro, le dijeron: tápate, no podemos verte. Y le dijeron: Moisés, por favor, nosotros no queremos estar cerca de ese Dios. Habla tú con él y tú nos hablas a nosotros, porque nos da miedo el estar cerca de Él. Eso es lo que produce la autoridad y el poder de Dios en la vida de los seres humanos. Dice la palabra del Señor que esto se asombraron, en gran manera asombrados. Me imagino que costó cerrarles la boca. Todo el mundo: ¿qué es lo que ha pasado? Yo no sé. Vamos a pasar toda una semana pensando en esto, porque a saber cómo fue lo que lo hizo. Pero luego dice que glorificaron a Dios. Nuevamente volvemos a la parte espiritual. El Señor está interesado en nuestras necesidades espirituales. Él quiere que usted y yo le glorifiquemos a través de lo que vemos. Por eso me dio gusto escucharles a ustedes que dieron sus alabanzas, sus gratitudes en esta oportunidad. Porque es una oportunidad que tenemos de glorificar a Dios, de poner nuestra mirada no en las cosas terrenales, sino en quién es nuestro Dios, lo que Él hace por nosotros. Y el Señor se manifiesta de diferentes formas. Yo sé que el hermano Andrés hubiera querido que su madre saliera adelante de esto. De hecho, ya lo estaba haciendo, ya tenía una semana de haber salido de cuidados intensivos, de estar ya mejorando, y el Señor decidió: no, me la llevo. La intención hubiera sido
el Señor déjala unos 20 años más. ¿Sí? Queremos que siga adelante. La hermana quizás hubiera deseado que el Señor no solamente le diera una ayudadita económica, sino que le saldara todas sus cuentas. ¿Verdad que sí, hermano? Amén, dice el hermano. Más bien que le quedara un poquito más de las deudas que tenía. Pero el Señor sabe de nuestras necesidades, pero Él sabe más de nuestras necesidades espirituales, hermanos. Y Él está allí con nosotros, sosteniéndonos, apoyándonos, fortaleciéndonos, mostrándonos su amor, su preocupación por nosotros, su interés de sacarnos adelante. Él conoce exactamente cómo nosotros nos sentimos. Y el Señor actúa de la forma en que Él ha definido hacerlo, para mostrarnos que somos importantes para Él, pero también que Él tiene poder aún sobre esas cosas que nosotros tenemos tanto temor. Y todo eso debe de producir en nosotros glorificar a Dios, exaltar a Dios. Él ha sido bueno y seguirá siendo bueno. ¿Dice usted también a eso? No los oigo muy convencidos, hermano. Algunos se despertaron con ese grito que di yo, pero el Señor ha sido bueno y seguirá siendo bueno con nosotros. Ay, ya casi vamos llegando. Pero necesitamos, hermanos, reconocer el accionar de Dios. El Señor tiene autoridad. El Señor tiene poder. Y no importa qué es lo que usted piense que Él debe de hacer, Él siempre va a dirigirse a hacerse lo más importante en su vida. Usted está pidiendo físicamente, el Señor quizá le da espiritualmente. Usted está pidiendo materialmente, el Señor le va a dar espiritualmente. Y usted quizá no pasará desapercibido, pero el Señor está allí para que usted pueda glorificarle a Él, para que usted vuelva a ponerlo en el camino correcto. Es a Él a quien yo debo de servir, es a Él a quien yo debo de obedecer, es a Él a quien yo debo de exaltar, es a Él a quien debo de poner en alto en mi vida, es a Él quien debo de rendirle honra y gloria en mi vida. No importa cuál sea mi situación económica, no importa cuál sea mi situación física, no importa cuál sea mi situación material. Eso al fin de cuentas se queda en este mundo. Lo importante es que el Señor sea exaltado en nuestra vida y que nos pongamos en la sintonía de nuestro Dios, de glorificarle a Él, de exaltarle a Él, de ponerle en alto en nuestra vida. Si usted vino aquí buscando otra cosa material, física, económica, el Señor suplirá sus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Es una promesa del Señor. Pero la promesa fundamental tiene que ver con su vida espiritual. Mas buscad primeramente el reino de los cielos, y todas estas otras cosas os serán añadidas. Glorifique al Señor. Deje que el Señor obre de la forma que Él quiere en su vida. Comprométase a vivir para el Señor y no hable cosas sin pensar ni sentir. No venga a la iglesia a cantar, me rindo a ti, Señor, y no le está dando nada al Señor. Eternamente, Señor, exaltado. ¿Y a dónde se mira eso, hermanos? En su vida. Necesitamos saber adorar a Dios en la forma en que vivimos. Palabras pueden sonar bonitas. Y no estoy diciendo no le cante a Dios, cántele a Dios alabanza, adore al Señor. Pero piense bien lo que va a expresar con su boca, porque se nos hace muy fácil decir cosas que no pensamos ni sentimos. Quizás estemos siendo nosotros como los escribas, cavilando. A ver, dice esto que el Señor va a llegar. Yo no creo que el Señor lo ve.
Señor no puede cambiar esa cosa. Esos son muy duros, muy difíciles. Ellos ya están desahuciados espiritualmente. El Señor tiene autoridad y poder. Necesitamos reconocerlo y ponernos en la sintonía